Llegué a un punto en el que no podía creer lo que estaba viviendo. Mi esposa, que tiene 48 años, y yo hemos estado casados durante 14 años, pero siento que ahora es una extraña para mí. Desde que obtuvo un ascenso hace unos años y comenzó a ganar más dinero, noté que se ha distanciado, pero cuando llegó la cuarentena, experimentó un cambio repentino. Fue como si se encendiera un interruptor y me dijo que no soportaba estar encerrada en casa. Este confinamiento nos obligó a enfrentar los problemas en nuestro matrimonio, que siempre hemos tenido pero logramos ignorar antes. Al principio éramos muy compatibles, pero ahora parece que no tenemos nada en común. Sé que no somos la única pareja que lucha por equilibrar el trabajo, los hijos y la vida, pero eso no lo hace más fácil. Antes de la pandemia, discutíamos por todo y ella siempre lo convertía en un gran problema. Sugirió terapia matrimonial y yo acepté a regañadientes, esperando volver a ser como antes. Pero encontrar un consejero durante el encierro era imposible, así que sugerí que intentáramos resolver las cosas nosotros mismos. No voy a mentir, ha sido difícil. Nuestros problemas me hicieron cerrarme y comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Aún tenemos momentos de cercanía, pero no es suficiente. Ella es una gran madre para nuestros hijos, pero ¿qué pasa con nosotros? Estoy decidido a arreglar esto, pase lo que pase. Quiero sentir esa chispa que teníamos cuando nos casamos. En junio llegué a mi punto de quiebre. No tenía ni idea de por qué estaban ocurriendo estos cambios drásticos y me destrozaba ver a mi familia desmoronándose. Aunque mis hijos son pequeños, pueden percibir que algo no está bien y eso está afectando su estado de ánimo. Confié en mis instintos de que algo más estaba sucediendo, algo peor que nuestro matrimonio ya roto. Fue entonces cuando decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Noté que mi esposa nunca se separa de su teléfono, siempre lo tiene cerca y lo esconde de mi vista. Está constantemente en él, ignorándome a mí y a la televisión, esperando el próximo mensaje que llegue. Parece como si estuviera en un trance con el teléfono como su única preocupación. Incluso sale de casa diciendo que está aburrida, pero sospecho que va a encontrarse con alguien. He estado en este foro el tiempo suficiente para reconocer las señales de una infidelidad, y estar atrapado en casa expuesto a lo ignorante que he sido. Sé que algo no está bien, pero necesito estar seguro. Es por eso que pedí un grabador activado por voz en Amazon y lo instalé en su auto mientras ella dormía. Después de 2 días de espera ansiosa, finalmente recuperé el grabador activado por voz del auto de mi esposa. Mientras escuchaba la grabación, mi corazón se hundió. Mi esposa era la única que hablaba, pero estaba claramente hablando con un hombre. Estaban discutiendo el trabajo, pero también estaban hablando de cuánto se extrañaban y de lo aburrida que estaba nuestro matrimonio. Podía escuchar la emoción en su voz mientras hablaba de encontrarse con él. Mis peores temores se confirmaron. Mi esposa estaba teniendo una aventura. Mientras seguía escuchando, los escuché planear encontrarse en un estacionamiento de hotel cerca de nuestra casa. Cuando ella llegó al lugar de la reunión, pude escuchar el cierre de la puerta del auto mientras ella salía. Mi mente estaba acelerada. ¿Debería enfrentarla ahora? ¿Debería esperar y reunir más pruebas? Fue lo más difícil que he hecho, sentarme allí fingiendo que todo estaba bien mientras mi corazón estaba destrozado en 1.000.000 de pedazos. La idea de que mi esposa me estuviera engañando era insoportable. Aunque mi mente estaba acelerada y mi estómago hecho un nudo, tenía que actuar normalmente. Conocí a mi esposa lo suficiente como para saber que no confesaría fácilmente, y sería extremadamente astuta al negar todo si la confrontaba sin pruebas contundentes. Por esa razón, tomé el asunto en mis propias manos. Además del grabador activado por voz, instalé un rastreador GPS en su auto para monitorear cada uno de sus movimientos a través de mi teléfono. Sabía que era un enfoque extremo, pero necesitaba conocer la verdad y estar preparado para lo que vendría si mis sospechas eran correctas. Un día, a mediados de junio, después de que ambos regresamos del trabajo, cenamos y estábamos viendo televisión. Mi esposa estaba en su teléfono enviando mensajes como de costumbre, cuando de repente dijo que iba a dar un paseo nocturno para despejar su mente. Sentí una mezcla de enojo y alivio al escuchar eso. Había estado esperando este momento durante las últimas 2 semanas, ya que atraparla infragante había sido mi principal preocupación. No podía concentrarme en el trabajo por eso. Me pregunté cómo las cosas habían llegado a ser tan malas en nuestro matrimonio. Era porque ella ahora ganaba más dinero. Sabía que no debería culparme por su infidelidad, pero no pude evitar sentirme así. Tan pronto como escuché su auto salir del camino de entrada, apagué la televisión y acosté a los niños. Luego, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de rastreo. Vi que su auto estaba estacionado en un estacionamiento cercano.
Supuse que habían reservado una habitación de hotel allí, así que planeé acampar en el vestíbulo del hotel para atraparlos cuando salieran. Me resultaba increíble que mi esposa hubiera elegido un lugar así para engañarme. O tal vez yo estaba tan ciego que ella pensó que no me enteraría. ¿Quién sale a pasear en medio de la noche para despejarse de todas formas? Debe pensar que soy un tonto, o tal vez aprovechó nuestra mala racha y quería un poco de espacio. Después de unos 20 minutos desde que se fue, me metí en mi auto y conduje hacia el hotel. Cuando llegué, vi solo 5 autos en el estacionamiento. Noté que las luces del vestíbulo estaban apagadas, así que me di cuenta de que el hotel todavía estaba cerrado. Estacioné mi auto a cierta distancia de los demás y vi el auto de mi esposa estacionado en un área apartada del estacionamiento. También había una SUV estacionada junto a su auto. Mi corazón comenzó a latir rápido cuando me di cuenta de que podrían estar en cualquiera de los 2 autos. No estaba seguro de si me habían notado debido a la forma en que estaban estacionados, lo que les daba una vista de cualquier auto que entrara al estacionamiento desde la autopista. El estacionamiento estaba oscuro y silencioso, y ellos estaban en un área apartada. Apagué mi auto y miré en su dirección para ver si podía distinguir si todavía estaban en el auto. Dado que el hotel estaba cerrado, debían estar en uno de los 2 autos. Cuanto más tiempo miraba, más me daba cuenta de que no estaban en el auto, porque los lados del conductor y el pasajero estaban vacíos. Para entonces, habían pasado casi 40 minutos desde que ya había salido de casa, y sabía que estaría regresando pronto porque se preocuparía por estar fuera tanto tiempo tan tarde. La idea de cómo pudo salir de casa y dejar a los niños por un amor barato en el estacionamiento de un motel con un desconocido me llenó de angustia. Esta no era la misma mujer con la que me había casado hace 15 años. No podía simplemente conducir hasta el área apartada donde estaban estacionados, porque estaba a unos 30 metros de distancia, así que tomé la firme decisión de salir de mi auto y caminar hacia sus autos de tal manera que no me vieran venir. Cuanto más me acercaba a sus autos, más notaba un movimiento rítmico de la SUV. Todas las emociones que había estado reprimiendo durante la última semana de repente me afectaron de golpe y perdí el control. Corrí hacia el auto y cuando llegué allí, intenté abrir la puerta pero estaba cerrada con llave. No podía creer lo que veía. Mi esposa, con quien había estado casado durante 15 largos años, estaba siendo cercana con un extraño en un estacionamiento de motel destartalado como si fuera algún tipo de encuentro barato. El tipo se alejó rápidamente, dejándome con la sensación de que había fallado en mi misión de atraparlos en el acto. Realmente quería atraparlos con las manos en la masa, pero al menos ella no podía negar lo que había hecho. Pasé una larga noche, estuve despierto toda la noche esperando a que ella regresara a casa. No fue hasta las 5 de la mañana que finalmente entró por la puerta. Tan pronto como la vi, pude notar que algo estaba mal. Se veía completamente agotada, como si acabara de pasar por una batalla. Su lenguaje corporal gritaba culpabilidad y vergüenza, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lo primero que dijo fue que podía explicarlo todo, que no era lo que parecía. Pero yo ya sabía que había estado viéndose con este tipo en varias ocasiones. Admitió que lo conocía desde hacía unos 6 meses, pero no me quiso decir quién era ni que trabajaba con él. Dijo que ambos tenían problemas en sus matrimonios y se sentían solos, así que recurrieron el uno al otro en busca de apoyo. Solo tuvieron cercanía una vez, y fue cuando los atrapé. Se puso a la defensiva diciendo que nuestro matrimonio estaba en crisis y que se sentía estresada. No quería separarse, pero necesitaba espacio para resolver las cosas. Estaba molesta porque había escuchado su conversación y la había seguido, e incluso llegó a decir que no dejaría de ver a esta persona porque se sentía apoyada por él, especialmente dado lo mal que han estado las cosas entre nosotros. Estaba devastado. Sentía como si mi mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor. El dolor era casi insoportable, y no sabía cómo iba a superar esto. Sabía que entre nosotros había terminado. Había tomado la decisión de decirle que quería el divorcio. No esperaba que ella se sorprendiera, y ciertamente no esperaba que se sintiera culpable por lo que había hecho. Ya me había dejado claro que se sentía justificada en su infidelidad, que nuestro matrimonio había sido carente de amor y que necesitaba encontrar la felicidad en otro lugar. Sabía que lo más probable es que siguiera adelante con su pareja de aventura, y eso era algo con lo que había aceptado vivir. Dolió, por supuesto, pero sabía que era lo mejor. No podía seguir viviendo en un matrimonio sin amor, y no podía obligarla a quedarse conmigo si su corazón no estaba en ello. A pesar de mi profundo deseo de reprocharle su deslealtad, aún conservo la esperanza de ofrecerle la oportunidad de hablar, aunque sé que solo serán palabras vacías. Es como si una pequeña parte de mí anhelara escuchar algo que me haga desear quedarme y reparar lo que se ha roto. Quiero decir, todavía la quiero, aunque sea a medias.
Solo el simple hecho de pensarlo hace que mi corazón sufra más que cuando desayuno jalapeños. Le he establecido a mi esposa unas reglas claras. Si quiere intentar la terapia matrimonial, debe ser sincera en todos los aspectos relacionados con su aventura. Quiero saber exactamente cuándo comenzó y ella debe romper todos los vínculos con su amante. Además, debe renunciar a su trabajo, ya que no quiero que esté cerca de él, pero ella no me lo está poniendo fácil. Asegura que ya me ha contado todo, pero simplemente no le creo. Afirma haber ignorado sus llamadas, pero no estoy tan seguro de eso. Trabajan juntos y ella ocupa un puesto importante en la empresa, por lo que no puede renunciar fácilmente. Ella sugiere que podría ser transferida a otro departamento, pero no estoy convencido de que eso sea suficiente. Quiero que ella lo presione para que él sea transferido o que abandone la empresa por completo. Si no puede lograr eso, entonces podríamos poner fin a todo ahora mismo. Estoy tan enojado y herido por todo esto y solo quiero que ella demuestre que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar nuestro matrimonio. En cuanto a los nuevos y comprometedores hallazgos, fue un día memorable para mí, ya que finalmente descubrí quién era el otro hombre. Salí temprano del trabajo y me dirigí al lugar de trabajo de mi esposa para ver qué auto conducía. Lo encontré y esperé pacientemente a que terminara su jornada laboral y se fuera. Lo seguí durante 40 kilómetros hasta que llegó a su casa y pude obtener toda su información de contacto, incluso vi su foto en línea. Resulta que está casado y tiene 3 hijos, y también tengo la información de su esposa. Después de unos días de reflexión, finalmente me armé de valor y llamé a su esposa para contarle toda la verdad. Comprensiblemente, ella se enfadó y quería enfrentarse a su esposo de inmediato, pero le aconsejé que lo pensara bien primero. Mencionó que tenían planeadas unas vacaciones de verano con su familia extendida, por lo que no era el mejor momento para un enfrentamiento. Han pasado un par de días y no estoy seguro si ella ya lo ha confrontado. Ella me dijo que tienen planeadas unas vacaciones la próxima semana con sus familias extendidas y sus hijos, por lo que no están seguros de cuándo será el momento adecuado para abordar el tema. Después de tener una pequeña charla con mi esposa infiel, ella finalmente accedió a darme un resumen por escrito de cuándo comenzó la aventura, además de comprometerse a cambiar de departamento en el trabajo para alejarse de su compañero de coqueteo dentro de 3 semanas y a cortar todo contacto con él. Sé que algunos de ustedes podrían pensar, denuncia a esos tramposos a recursos humanos, pero sinceramente, ¿qué ganaría yo con eso? Sí, podría obtener una buena suma de dinero, pero ella sigue siendo la principal proveedora y si nos separamos ahora, no tendría que pagar pensión alimenticia ni manutención de los hijos. Lo único que me preocupa es la idea de una batalla legal por la custodia. No me malinterpreten, todavía estoy considerando poner fin a este matrimonio, solo acepté la reunión para aparentar que todavía me importa y ganar tiempo para hablar con un abogado y explorar mis opciones. Así que, con el corazón destrozado, leí la cronología que mi esposa me proporcionó y fue como un cuchillo clavado en mi pecho. Estaba claro que ella estaba profundamente enamorada de su amante, a pesar de que sigue diciendo que lo siente y actúa como si quisiera trabajar en nuestro matrimonio. Pero seamos realistas, el barco ya ha zarpado. Si acepto ir a terapia de pareja, básicamente le estaría diciendo que estoy bien con su infidelidad. Apuesto a que su amante quiere quedarse con su propia esposa y ella solo me está utilizando como un plan de respaldo. Esta mañana consulté a 3 abogados en el centro para encontrar el adecuado para mí. Terminé con una abogada genial que escuchó mi historia y vio la línea de tiempo escrita. Dijo que fue inteligente de mi parte obtener esa evidencia y que incluso si no es totalmente cierta, aún podría ayudar en mi caso si las cosas se complican en el tribunal. También me informó que en mi estado tengo 3 meses desde el momento en que me enteré de la infidelidad para solicitar el divorcio, de lo contrario, parecerá que estoy de acuerdo con ello. Espero que esto sea útil durante la batalla por la custodia, solo en caso de entrega de los papeles de divorcio. Anoche le di la noticia a mi esposa infiel de que estoy solicitando el divorcio. Estaba planeando entregarle los papeles en el trabajo, pero quería hablar con ella como adultos primero. No estaba preparado para su reacción. Afirmó que la engañé y la hice creer que íbamos a solucionar las cosas. Yo le respondí recordándole que ya había cavado su propia tumba cuando se entregó a otro hombre en un estacionamiento. La discusión se convirtió en una pelea a gritos y ambos estábamos gritando a todo pulmón. En un momento dado, ella comenzó a sollozar y suplicar por perdón, diciendo que me ama. La odio por hacerme sentir de esta manera, por arruinar mi familia, pero sé en el fondo que tenía que hacer lo mejor para mí. Me reuní con mis abogados y luego fui a imprimir los documentos legales. Cuando mi esposa errante llegó a casa, tenía los papeles listos para que los firmara. Actuó sorprendida e intentó convencerme de que podríamos arreglar las cosas, pero no caí en eso. Le recordé que me había estado mintiendo durante 2 años acerca de su aventura y que nunca podría confiar en ella de nuevo.
Le dije que quería que firmara los papeles por el bien de nuestros hijos, pero ella se negó y exigió hablar primero con su abogado. Incluso tuvo el descaro de decir que no quería estar con su amante y que me quería de vuelta. Sí, claro, tuvo su oportunidad y la desperdició. Puede seguir llorando y suplicando, pero yo he terminado con ella. En un momento, pasó de llorar y suplicar a levantar la voz enojada y gritó mientras me alejaba, diciendo que siguiera marchando como un cobarde, que no firmaría nada hasta hablar con mi abogado. Finalmente, un buen día firmó los papeles, probablemente después de consultar con su propio abogado. A pesar del proceso de divorcio, ella continúa realizando sus tareas diarias como cocinar, limpiar y cuidar de los niños. Probablemente está tratando de demostrar que puede manejarlo todo por sí misma, pero todos sabemos que no puede resistirse a mi encantadora personalidad y a los beneficios de estar casada conmigo. Abrí una caja de Pandora, así que hoy recibí algunas noticias jugosas. La otra esposa engañada me llamó de la nada, no sé cómo obtuvo mis datos, tal vez los dejé cuando irrumpí en su oficina para exponer a mi esposa infiel y a su esposo infiel. Ella permanecía en silencio al teléfono, insistiendo en que nos encontráramos para almorzar en algún café mañana, pero además, estaba programado reunirme con ella esta tarde. Me sentía nervioso y tenso, sin saber qué tenía planeado. La última vez que hablamos, estaba destrozada por las infidelidades de su esposo. Era una dueña de negocio trabajadora, según lo que pude entender, con apariencia de alguien en sus finales de los 30. Cuando los vi a ella y a su esposo por primera vez, pensé que ya estaban bien entrados en los 40, pero ¿quién soy yo para juzgar? Tal vez simplemente llevan una vida difícil. Así que tomé una captura de pantalla de la línea de tiempo de mi esposa en mi teléfono y envié una copia impresa a mi abogado, luego le di una pista a mi jefe de que podría no regresar del almuerzo, quién sabe, tal vez nunca vuelva. Decidimos encontrarnos en una cafetería cercana, no muy lejos de mi lugar de trabajo. Cuando entré, vi a la otra esposa traicionada ya de pie, lista para enfrentarme. Traté de mantener la calma extendiendo mi mano para saludarla, pero ella fue directamente a abrazarme. Fue un poco incómodo, pero supongo que teníamos una conexión instantánea, ya que ambos estábamos en la misma situación, traicionados y dejados para recoger los pedazos. Ella comenzó a agradecerme por contarle sobre la infidelidad de su esposo. Luego me dio la noticia que sacudiría mi mundo. Resulta que tenía información privilegiada sobre mi esposa que realmente me enfurecería. Pensó en escribirme una carta, pero dijo que eso no le haría justicia. Además quería enviarle un mensaje a mi esposa también, pero temía que las cosas se volvieran feas si se encontraban en persona. Así que me pidió que le transmitiera el mensaje a mi esposa de que se mantuviera alejada de su esposo. Resulta que esta esposa traicionada no era ingenua. En lugar de enloquecer como yo, siguió mi consejo y contrató a un investigador privado para recopilar pruebas. Incluso instaló un software espía en el teléfono de su esposo y pudo recuperar correos electrónicos y mensajes de texto entre él y mi esposa de los últimos 4 años. No podía creerlo. Mientras tanto, mi esposa cuida su teléfono como si fuera el diamante de la esperanza y ni siquiera me deja acercarme a él. Resulta que mi esposa infiel y su amante han estado tramando en alguna aplicación secreta, siendo cuidadosos de no usar su correo electrónico de trabajo para nada romántico, pero el investigador privado encontró sus mensajes y está claro que han estado engañándome intermitentemente durante 3 años, con las cosas tornándose físicas hace 2 años. Aunque no había recibos de hotel, el investigador vio que se encontraban al menos 2 veces a la semana en hoteles y bares. Y mira esto, la aventura comenzó unos meses antes de que ella recibiera un ascenso. Por los mensajes, es obvio que mi esposa fue una participante activa mientras que el otro tipo simplemente se dejaba llevar. Quiero decir, vamos, hasta un tipo como yo puede ver eso. Debo admitir que estoy más destrozado ahora que cuando lo sorprendí dándose afecto en el estacionamiento. Me siento como un completo perdedor, humillado y avergonzado. Quiero decir, he amado a esta mujer y así es como me lo devuelve, llamándome viejo, carente de aventura y sin ambiciones, incluso se burlaba de mí a mis espaldas. La reunión con la otra esposa traicionada se prolongó durante una eternidad, alrededor de 3 o 4 horas. Ella me entregó una copia de todas las pruebas, ya que tenía una copia de seguridad. Estaba planeando mostrarle a mi esposa la línea de tiempo que ella misma había escrito, pero era tan evidente que habría sido vergonzoso siquiera mencionarlo. Después de la reunión, ella me abrazó una vez más y nos despedimos. Decidí ir a un bar cercano para ahogar mis penas. Parece que mi ex esposa nunca me amó, a pesar de que creía que teníamos una buena relación. Ella ocultaba una parte de sí misma que mostraba a otro hombre sin que yo lo supiera, mientras que yo solo era el hombre con el que se conformaba. Aquel que cuidaba de los niños y mantenía la casa en orden mientras ella escalaba la escalera corporativa con otros colegas. Otra mujer, cuyo esposo fue engañado,
me proporcionó algunos nombres de otros gerentes casados con los que mi esposa había tenido encuentros. Aparentemente, ella decidió centrarse en uno en particular, pero quién sabe cuánto tiempo duraron los otros coqueteos. La justicia ha sido servida. Me siento profundamente traicionado y herido en este momento, y quiero que ella sienta el mismo dolor. Esta mujer es completamente malvada y necesita pagar por sus mentiras. No pienso confrontarla como un cobarde. Necesito sorprenderla con algo que nunca esperaría, algo que la deje perpleja. Quiero hacerle tanto daño que revele su verdadera naturaleza. Mi esposa, por otro lado, es una experta en mantener una fachada falsa ante la comunidad. Siempre actúa como la ama más dulce y virtuosa ante nuestros vecinos, llevando platos de comida y siendo la anfitriona perfecta en la iglesia como una esposa cristiana ejemplar, siempre con una sonrisa en su rostro. Pero en el fondo, está plagada de inseguridades sobre su imagen y lo que los demás piensan de ella. Es una persona de personalidad dominante, una líder innata, y para sus padres, es la pequeña niña angelical con un halo brillante sobre su cabeza. Ellos piensan que no puede hacer nada malo y siempre me culparon a mí por los problemas en nuestro matrimonio. Ellos no tienen ni idea de que la atrapé en una situación comprometedora en un estacionamiento. Pero ahora es el momento de dejar de lado las actitudes infantiles. Es hora de hacer estallar su pequeña burbuja. Voy a enviar todos esos mensajes de texto y fotos comprometedoras a sus padres y permitir que vean a su preciosa hija tal como es en realidad. Así que fui a Kinko's para hacer copias de la evidencia que me dio la otra esposa traicionada. Luego me reuní con mi abogado para discutir mis opciones. Le mostré la evidencia y le pregunté si podríamos demandar a la empresa de mi esposa y a esos otros 2 gerentes casados. Mi objetivo no es ganar, sino exponer a esos tramposos y crear un escándalo que haga titulares. Mi abogado dijo que podríamos demandar por alienación de afecto, pero eso requeriría la cooperación de mi esposa, y ambos sabemos que eso no sucederá. Sin embargo, mi abogado redactó algunos documentos legales que puedo utilizar para darle a mi esposa un ultimátum y obtener un acuerdo de divorcio más favorable, además de exigir que se mude de mi casa lo antes posible. Esto será una advertencia para ella. La amenazaré diciéndole que demandaré a su empresa y a los gerentes con los que estuvo involucrada, e incluso notificaré a los periódicos locales. Incluso consideraré hacerlo público para que suene más dramático. Quiero decir, incluso si la demanda resulta ser absurda y es desestimada por el tribunal, el daño ya estará hecho una vez que el público se entere, y entonces ella no tendrá otra opción más que abandonar nuestra casa familiar y dejármela a mí. Ah, sí, también me aseguré de que un abogado redactara un documento legal para demandar a su empleador y a esos gerentes, solo por si acaso. Ayer tuve que recoger a mis hijos del colegio y llevarlos a casa de los padres de mi esposa. Eran 2 personas mayores, alrededor de los 70 años, jubilados y amables. Decidí entablar una conversación con ellos y mostrarles algunas pruebas de las aventuras de su hija, incluyendo algunas fotos comprometedoras que dejaban en claro lo que estaba sucediendo. El padre estaba devastado y se disculpaba constantemente conmigo, mientras que la madre no podía creer que su preciosa hija, que asistía a la iglesia, pudiera estar involucrada en algo así. Fue triste presenciar cómo se daban cuenta de la realidad de los actos de su hija. Sabía que les iba a causar dolor. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposa en medio de una llamada telefónica con sus padres, llorando desconsoladamente. Pero en cuanto me vio, colgó rápidamente y entró en pánico, haciéndome todo tipo de preguntas sobre las pruebas en mi contra. Estaba temblando y sudando, como si su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Y, ¿sabes qué? De alguna manera, me sentí satisfecho al verla así. Sorprendí totalmente a mi esposa cuando le revelé que iba a presentar una demanda. Su reacción fue impagable. Parecía que iba a vomitar e incluso se agarraba el cabello como si intentara arrancárselo. Y solo por diversión, le dije que ya había llamado al periódico local para darles la primicia. Por supuesto, esto solo aumentó su pánico. Empezó a suplicarme que abandonara el asunto, ofreciéndome un divorcio amistoso y pagos de pensión alimenticia, pero todo lo que quería era que empacara sus cosas y abandonara nuestra casa lo más pronto posible. Fui claro con mi ex esposa. Quería que se fuera y que su nombre fuera eliminado del título de nuestra casa. Además, buscaba una custodia compartida del 50% de los niños y un divorcio tranquilo. Dudó por un momento, pero finalmente cedió y aceptó mientras seguía suplicando en el suelo. Me rogó que le diera una semana para desalojar la propiedad, argumentando que no tenía otras opciones, ya que todas sus amigas están casadas y sus padres le están dando la espalda en este momento. Le sugerí que se quedara en un hotel de estadía prolongada hasta que estuviera lista la propiedad que ya había alquilado para mudarse, y eso fue exactamente lo que sucedió. 2 días después, estaba fuera de mi vida y en un nuevo lugar.
Finalizamos el divorcio unas semanas después y obtuve la custodia de los niños y la casa. Fue un momento difícil para ella, ya que ganaba más dinero que yo, pero así es la vida. Ahora que todo está dicho y hecho, estoy enfocándome en recuperar mi forma física y dejar atrás el alcohol. En cuanto a las citas, no tengo prisa por volver al juego. Estoy tomando mi tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.